Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo el lunes 19 de septiembre del 2022, en su programa Cosmonautas Filosóficos. Hoy grabamos la edición número 32 desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Hoy tenemos a un gran invitado desde España, el sacerdote, el doctor Francisco José Delgado Martín. Bienvenido. Eh, Muchas gracias. Licenciado en Teología Dogmática por la Facultad de Teología y Pontificia y Civil de Lima, licenciatura en Filosofía Tomista por la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino de Roma, Italia, y actualmente estudia la maestría universitaria en Literatura Clásica y Cristiana. También está estudiando el doctorado en Filosofía actualmente y, y actualmente es párroco. Ha sido párroco de distintas parroquias, tanto en Lima y en Toledo. Ujú. Muy bien, queremos agradecer que haya aceptado la invitación. Hoy vamos a conversar acerca de un tema importante, Santo Tomás de Aquino, eh, darle la relevancia que tiene dentro de un gran filósofo dentro de la Edad Media y de la Iglesia Católica. Es importante. La primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de la enseñanza que tiene San Alberto Magno para la formación de Santo Tomás de Aquino? Bueno, a ver, Santo Tomás, antes de empezar, hay que precisar, y yo creo que es importante decirlo, propiamente hablando, en cuanto a lo que sería la dedicación profesional, no era filósofo. Santo Tomás se dedicó siempre a la enseñanza de la teología. Él no enseñó filosofía, eh, más allá bueno, pues lo requerido propiamente en la universidad, que como sabemos, en la universidad medieval había que hacer el estudio de artes que se llamaba, que era la filosofía, para poder luego estudiar alguna otra carrera, sea teología o derecho, medicina, alguna de las que se enseñaban en la universidad. Santo Tomás, sin embargo, para desarrollar la teología, y a mí me parece que esa es una de sus grandezas, tuvo un afán avidísimo por estudiar filosofía. O sea, se dio cuenta que necesitaba la herramienta de la razón, y ahí yo creo que ya está uno de los puntos en los que San Alberto Magno, me parece, influyó muchísimo en él, porque San Alberto Magno, lo mismo, él se mueve en el campo de la filosofía y la teología, lo único del campo de San Alberto es más amplio, si uno quiere. Pues San Alberto pues entraba también en la alquimia, en la música, en una cantidad enorme de campos, un tipo realmente asombroso en ese mundo, ¿no? Y Santo Tomás, yo creo que una de las cosas que aprende de él es eso, ¿no? Esa necesaria dedicación al estudio de las fuentes de la razón, de las fuentes del pensamiento, de la filosofía, en el caso de Santo Tomás, para hacer teología. Con tanto afán y con tanta entrega que Santo Tomás, no siendo filósofo, sin embargo, será seguidísimo en la Facultad de Filosofía de París. Había sus pugnas entre los maestros de filosofía y los de las otras carreras, porque a veces consideraban que la enseñanza de la filosofía era un poquito solamente una especie de propedéutico, ¿no? Como un campo que había que pasar para hacer otra cosa. Y como en el fondo todo el mundo había estudiado filosofía, pues era como algo que se veía, en el fondo, como si uno viera la diferencia entre un profesor de secundaria y un profesor universitario, ¿no? Parece que, como en la filosofía, que era una especie de preparación solo, ¿no? Y no se le daba, pensaban ellos, ¿no? Un estatuto propio, ¿no? Y Santo Tomás lo reconocen como si fuera un maestro de ellos, a pesar de que no era objetivamente eso. Ya digo, yo creo que esto lo aprendió de San Alberto. San Alberto le dio clases en la Sorbona en París, y luego se lo llevó con él a Colonia, donde tenía lo que se llama el Estudio General, que fundó San Alberto, que sin embargo San Alberto funcionó de una manera distinta a Santo Tomás. San Alberto se rodeó de discípulos, tenía un estudio que utilizaba un lema, un moto, ¿no? Que era Indulcedine Societatis Quaerere Veritatem, que yo lo utilizo además en un canal que me dedico a leer la Suma Teológica, porque aunque Santo Tomás luego él trabajó solo realmente, solamente tenía pues algunos ayudantes, pero no tenía propiamente discípulos, no tenía una comunidad a su lado. Sin embargo, desde Santo Tomás el tomismo se ha entendido siempre como una escuela comunitaria. Es una cosa curiosa, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con San Alberto. De hecho, Yves Congar, en concreto, que es un teólogo tomista, pues destaca esa importancia de la comunidad. Y bueno, hoy en día el padre Bonino no es uno de los que más habla de la tradición tomista y la importancia de pensar en comunidad, ¿no? De tener una comunidad de gente que entre en una línea filosófica que le ayude a entender el mundo.
Y esto es, ciertamente es una influencia de San Alberto en Santo Tomás y posteriormente en el tomismo. Sin embargo, otra de las cosas que a mí me parece que Santo Tomás debió aprender de San Alberto es la importancia de saber disentir, ¿eh? Santo Tomás no tiene ningún problema en disentir con San Alberto en muchísimas cosas y cosas muy importantes. Cuando se estudian algunos temas, por ejemplo, la, el estatuto, digamos, de la doctrina de la creación, si la creación es un preámbulo de la fe o un artículo de la fe, es decir, si se puede conocer, por ejemplo, el inicio temporal del universo como algo de razón, como algo necesario o como algo revelado que no es conocible por la razón, que esto es un tema muy de Santo Tomás, pues ahí uno ve diferencias, ¿no? En algunas otras cuestiones también, sobre todo en cuestiones estas de razón y fe, Santo Tomás y San Alberto discrepan y Santo Tomás sin ningún problema le lleva la contraria a su maestro, no se la lleva directamente. O sea, nunca toma a San Alberto como un adversario, obviamente por respeto, pero en el fondo uno cuando estudia la doctrina dice, no, esto no es lo que decía San Alberto, ¿no? Entonces, Santo Tomás, yo creo que eso también lo encuentra, porque San Alberto es un tipo que sobre todo busca la verdad y esto es lo que enseña, ¿no? Hay una biografía que me parece muy buena, a pesar de ser una novela, no es propiamente una biografía científica como por ejemplo la de Torrell, que es una de las mejores biografías de Santo Tomás. Yo la suelo recomendar mucho esta novela que se llama La luz apacible, de Luis de Waal, bueno, un autor que se dedica a novelar vidas de santos y lo hace muy bien, donde se presenta una escena en la que, novelada, en la que San Alberto habla con Santo Tomás en Colonia, cuando se está construyendo la Catedral de Colonia, y primero habla con uno que será luego secretario de Santo Tomás, creo que es Fray Reginaldo, me parece, el que aparece en el libro, y le hace ver la importancia que tiene construir lo que él llama la Catedral del Pensamiento, ¿no? Y cuando luego habla con Santo Tomás, San Alberto, en ese diálogo, digamos, imaginado por el autor, San Alberto le dice, bueno, ¿qué te parece? Es Aristóteles, ¿no? La importancia del trabajo de Aristóteles para la teología. Hay que tener en cuenta que en esa época Aristóteles, si no está todavía prohibido en muchas de las universidades católicas, está al menos muy señalado, ¿no? O sea, Aristóteles la lectura estará prohibida durante un tiempo, bueno, pues como medida de prudencia, yo creo además muy, muy sana y que rápidamente se levantará, ¿no? Para ver, porque llega una doctrina nueva, la gente se entusiasma y hay que decir, cuidado, espera, vamos a estudiarlo un poquito. En esto la universidad era bastante sensata y en eso no, que estudiar algo prohibido no quería decir que no se pudiera estudiar, sino que había que pedir, había que tener un nivel para poder entrar y luego a la hora de explicarlo hacerlo bien. Luego de aquí de imprudencias en estos temas vendrán muchos errores y muchos problemas, pero teniendo en cuenta esto, Santo Tomás, en un momento de la gente está entusiasmada con la doctrina de Aristóteles, le dice San Alberto, bueno, es que Aristóteles también se equivocaba, o sea, hay que corregirlo. Luego vamos a hablar, creo, en alguna de las preguntas sobre este tema o algunos de los temas. Hay que corregirlo, ¿no? Y entonces cuando San Alberto dice, ves, este es el que me hace falta para construir la catedral del pensamiento, ¿no? Entonces yo creo que eso, ese espíritu crítico incluso ante los grandes maestros, que es una cosa muy curiosa de la Edad Media, ¿no? Esa mezcla o esa armonía entre lo que se puede llamar la autoritas y la ratio, que son dos elementos en la filosofía medieval, eso se da en Santo Tomás. Y eso yo creo que Santo Tomás lo aprende viviéndolo de San Alberto Magno, ¿no? Es decir, por un lado está la autoritas, el saber que la gente que ha pensado antes que nosotros, muchos de ellos pensando sobre otros, ¿no? Esto de estar sobre hombros de gigantes y tal que se dice, es importante, no se puede descartar, como harán luego los filósofos muchas veces del racionalismo ya de la modernidad, pensando que todo se redescubre de nuevo, no es así, pero tampoco el dejarse seducir porque fulano o mengano han dicho tal cosa, entonces esto tiene que ser así. No, no, hay que ver si la razón lo confirma o no. Y eso yo creo que es una de las grandezas de Santo Tomás. También, por último, el estudio de las fuentes, ¿no? San Alberto tiene comentarios a las fuentes clásicas filosóficas, comentarios muy, muy incisivos, muy profundos, y la labor que luego los profesores de filosofía de la Sorbona van a agradecer de Santo Tomás son, por ejemplo, sus comentarios a la metafísica u otros libros. A mí me parece que uno de los más impresionantes es el comentario, por ejemplo, al Liber de Causis, también saldrá algo de esto después, donde Santo Tomás hace un estilo de comentario nuevo, un estilo que no solamente pretende aclarar lo que dice el autor, que esto eran cosas necesarias por los problemas de las traducciones de la Edad Media, sino además
tratar de meter lo bueno, lo verdadero que hay en ese autor en una coherencia, en una doctrina, ¿no? Es muy raro, por ejemplo, Santo Tomás lleve la contraria a sus comentados en los comentarios, a pesar de que pues Aristóteles dice a veces cosas que no son coherentes con la razón, digo, con la fe, y por lo tanto tampoco la razón, pues no teniendo fe, lógicamente, ¿no? No. Pero, por ejemplo, el Liber de Causis, que sí, aunque era atribuido a Aristóteles, Santo Tomás dirá que no, pero a la hora de comentarlo, Santo Tomás siempre lo ve con los ojos de intentar sacar lo bueno que haya, ¿no? Esto es una manera, en mi opinión, nueva de hacer comentarios. Yo creo que esto, en parte, también lo aprende de San Alberto, ¿no? Yo creo que es vital el tiempo de estudio, no excesivamente largo, con San Alberto para que todas estas cosas en la producción de Santo Tomás se noten. Claro, porque en la, antes de la Edad Media se desarrolló con Plotino, con Porfirio, con San Clemente de Alejandría, San Ambrosio de Milán, con los neoplatónicos, en esa etapa de los platónicos. Y ya después prosiguen con Aristóteles. Eh, ¿Cuál es la importancia de la Iglesia Católica dentro de la educación, en la formación de Santo Tomás de Aquino, hablando de la Universidad de la Sorbona de París? Ujú. Santo Tomás tuvo una experiencia universitaria muy curiosa. Sobre todo, evidentemente, se formó en la Sorbona, se había formado con el estudio general también con San Alberto, pero incluso estuvo una época muy al inicio, que fue donde entró con los dominicos, luego después lo raptaron sus hermanos, etcétera, en la Universidad de Nápoles. La Universidad de Nápoles tenía una característica muy particular y era que no dependía del Papa, sino del emperador. En aquella época, el emperador Federico II con el Papa pues no se llevaba muy bien, había sus polémicas, de hecho Santo Tomás tendrá que vivir, siendo niño, uno de los asaltos a la abadía de Montecassino, que será tomada muchas veces y destruida muchas veces, una abadía con mucho movimiento, y unas veces precisamente con el emperador, ¿no? Porque los benedictinos eran de alguna manera reconocidos como frailes que dependían exclusivamente, se sustraían de los gobiernos temporales, de los señores, el problema en su momento de la exención pontificia, y entonces, bueno, pues eran, digamos, blanco de ataques y tal, y Santo Tomás lo tuvo que vivir. Entonces, la Universidad de Nápoles, que estaba al mando el emperador, pues, digamos, por ejemplo, ahí se leía Aristóteles con toda tranquilidad. Santo Tomás aprendió Aristóteles, por ejemplo, la metafísica en la Universidad de Nápoles, y uno de los tipos que había allí en el entorno del emperador era Miguel Escoto, que era un gran traductor que había empezado a traducir en Toledo, traducía la filosofía de origen musulmán en árabe y la traducía al latín, a veces con el método de la Escuela de Traductores de Toledo, a través del romance, del castellano antiquísimo que había entonces, y en otros casos, porque ya directamente los traductores sabían latín, tradujo la metafísica, el comentario de Averroes de la metafísica, que fue el que aprendió Santo Tomás. Todo esto lo aprendió en la universidad. Entonces, la universidad era una institución, sobre la de Nápoles en este caso, con este espíritu un poco más, vamos a ponerle con muchas comillas de libertad, pero no libertad, sino bueno, pues porque de alguna manera se sustraía a las precauciones que daba el emperador, o luego en la Sorbona, esta gran, enorme institución universitaria con todas sus normas, sus pugnas internas, también entre facultades y profesores y tal, él aprende pues esta manera de buscar la verdad y de buscar la razón, poniendo en cuestión las cosas, ¿no? Una de las cosas importantes en el desarrollo de la universidad es el método racional que se desarrolla en la Edad Media. La Edad Media, contrariamente a lo que se suele pensar, es posiblemente el tiempo más racionalista de la historia, digamos, de nuestra civilización occidental, dentro de la historia del pensamiento. Yo creo que no ha habido un momento en el que la razón se haya derivado tanto hacia el racionalismo, ni siquiera en las épocas propias del racionalismo. Porque el racionalismo ya es una filosofía muy reductiva, y la Edad Media, teniendo una filosofía más abierta, sin embargo, la entrega a la razón era tan excesiva que hacían falta correcciones, ¿no? Uno de los
individuos que más influye en este tema es este muy conocido Abelardo. Si tenemos 6 minutos, ¿verdad? Para el corte. Tú me avisas cuando haya que hacer el corte y ya está, no hay problema. Prosigue, prosigue. Sí. Entonces, este Abelardo, por ejemplo, es un tipo que, claro, cae en errores graves, siendo el gran maestro anterior a la universidad, ¿no? Pretendiendo que, por ejemplo, la fe hay que demostrarla racionalmente. Esto es un error gravísimo, ¿no? Y entonces, claro, él desarrolló este método, que es el método de la cuestio, con una obra muy conocida que es el Sic et Non. El Sic et Non es una obra donde él lo que hace es tomar a los santos padres, que eran los que se usaban para la explicación de la, de la fe, muchos de ellos influidos muy profundamente por filosofías, en concreto por el medioplatonismo y por el neoplatonismo, en concreto, que eran los de la época en la que se desarrolla todo este corpus patrístico. Y entonces él dice, claro, yo qué sé, San Agustín dice una cosa, pero San Gregorio Magno dice otra. ¿Y qué hacemos? Entonces las pone en cuestión, que esto es una cosa, a mí me parece que es signo de esta época. No dice, bueno, pues no, o lo ignoro o digo que todo el mundo tenga razón. No, no, no. Aquí tiene que haber una verdad. Y esto parecen contradictorios. Sí y no, sic et non. Entonces lo pone delante y las conjuga. Él tiene una serie de reglas hermenéuticas, es verdad que no avanza mucho en esto, pero este espíritu de confrontar cosas es el que marca la universidad y está uno de los métodos de desarrollo de la doctrina, que será la cuestio que Santo Tomás maneja con maestría. Tenemos no solamente la estructura somateológica, que está hecha en forma de cuestiones, perdón, de cuestiones, o las distintas cuestiones a las que él trató de manera más amplia, que eran no solamente porque a veces incluso había disputas en la misma universidad donde se enfrentaban dos maestros, lo normal más bien era un maestro con los alumnos, sino porque era eso, en ese mismo contexto, un método de clase. Pongamos dificultades y resolvamos con precisión las dificultades que nos aparezcan. Y esto no lo inventa Santo Tomás, esto estaba en la universidad ya. ¿No? En la universidad, lógicamente, había escuelas, había maestros, había gente intocable, vamos a decir, y sin embargo, Santo Tomás no considera a nadie intocable, va por todos y contra todos y no tiene ningún problema, y van contra él también. Es gracioso, ¿no? Porque él estaba un poquito solo ante el peligro en la universidad y bueno, no tenía discípulos, ¿no? Muchas de las polémicas que tiene con los franciscanos, la escuela de San Buenaventura, sobre todo, que era el gran maestro de la época, digamos que él sí tenía discípulos, como por ejemplo Giovanni Peckham, ¿no? Pues era más bien que los discípulos de Buenaventura eran los que atacaban a Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás no tenía a quién mandar, ¿no? Pero uno de los que le atacan, por ejemplo, y se lleva luego una de las obras, a mí me parece, de orden filosófico más grandes y más interesantes de Santo Tomás, que es el de Eternitate Mundi, que se subtitula Contra Murmurantes, pues el murmurante es Giovanni Peckham, que en la universidad defiende unas cuestiones disputadas donde niega alguna de las cosas que dice Santo Tomás citando textos del mismo Santo Tomás. Es una cosa como muy... Entonces, claro, Santo Tomás saca el hacha y va por él, y en esta obra lo destroza totalmente, ¿no? Tomando una perspectiva contraria no solamente a la de los franciscanos, sino también a su maestro San Alberto Magno, ¿no? Que es prácticamente única, es defender que la doctrina de la creación en el tiempo, ¿no? En el principio, solamente se puede conocer por la fe. No es necesario pensar que el mundo ha sido creado en el tiempo, por la razón, sino que esto nos lo dice la Biblia y se acabó. Pero el mundo perfectamente podría ser ilimitado en su duración. Esto es un tema que hoy es interesantísimo, que él no se mete en cuestiones físicas, porque obviamente además con la física de la época pues no quedaría muy bien, ¿no? Pero no se mete hoy, y sin embargo, en mi opinión, sus principios hermenéuticos valen cada vez que viene el típico iluminado que se ha leído 2 libros de Stephen Hawking a decirte, no, pero es que con el vacío cuántico el universo tiene explicación suficiente. Y dice, no, usted, esto no funciona así. O sea, la creación no implica necesariamente el origen temporal. El origen temporal es una cuestión, es un dato histórico, es un dato que ha sido así. Y ha sido así porque Dios ha querido que sea así. ¿Y cómo lo podemos saber? Científicamente posiblemente ni se pueda saber, porque pues, hay incluso una serie de problemas a nivel físico, al menos con la física actual, de indeterminaciones y tal, que impiden conocer el origen estricto del universo, como una imposibilidad casi de tipo epistemológica,
pero nosotros lo sabemos porque la Biblia lo dice y ya está. Es decir, lo sabemos como algo de fe. Ahí no vamos a entrar en discusión con un físico, esto es de fe. Entonces, esto yo creo que es el ambiente que se respira en la universidad y que obviamente influye muchísimo a Santo Tomás. Y este ambiente lo ha creado la Iglesia Católica, esa Iglesia Católica medieval que tiene esta apertura de espíritu y esta confianza en la razón, sabiendo eso, que la razón es muy poderosa, pero que la fe está en otro nivel, lo cual tiene implicaciones también con las cosas actuales que sería interesante profundizar, a lo mejor no da tiempo hoy entrar en tanto. Claro, la importancia dentro de fundar las universidades, todas las disputas coalivetales que usted menciona eran fundamentales para esta dialéctica de sistemas o el sistemas filosóficos o el desarrollo. Muy bien, para continuar con la cuestión de las universidades dentro de la Iglesia Católica, pues es importante pues, lo que estábamos mencionando eh, en el bloque anterior acerca del método cualivetal, pero usted quería hacer una acotación acerca de... Sí, es que he empezado a decirlo y me parece muy importante también por la influencia que puede tener hoy. Al menos esto es una cosa que yo suelo explicar mucho, no todo el mundo está de acuerdo. Ujú, Pero una de las cuestiones es el tema de la ciencia, ¿no? Lo que sería propiamente la epistemología. Eh, eh, yo creo que en la Edad Media se resuelve una cuestión epistemológica en la época ya de Santo Tomás, gracias a la universidad y al pensamiento universitario, que es fundamental. Antes hemos hablado de Abelardo con esta idea de que la fe hay que demostrarla racionalmente. Básicamente todo tiene que estar sometido a la razón. La razón entendida sobre todo, aunque la razón puede proceder de forma deductiva o inductiva, siempre la razón es pasar de lo más conocido a lo menos conocido, pero puede ir hacia arriba o hacia abajo, pero en aquella época sobre todo se entendía la razón como enseña Aristóteles en la lógica, que además era la base, ¿no? Para el estudio. La razón más perfecta siempre es la deductiva, ¿no? Con las demostraciones que procedan de la causa al efecto, ¿no? De arriba a abajo. ¿Qué pasa? Que estas cuestiones, pues para nosotros son mucho más complicadas, porque hay cosas que de hecho escapan a nuestro conocimiento directo como para poder proceder de ellas hacia abajo. Por ejemplo, en cuestiones científicas, pues de primer orden, muchas veces el método científico más bien tiene que proceder de lo concreto y tiene que llegar a lo universal, ¿no? Entonces, en esa época hay todo un movimiento, un camino de exageración de la importancia de la deducción. Tiene influencia, por supuesto, el neoplatonismo, ¿no? Porque el neoplatonismo tiene ese carácter descendente incluso del orden metafísico. O sea, hay toda una manera de pensar en la que el mundo es lógico, todo es racional, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que me parece paradigmático, es el caso de este, ay, ahora se me ha ido el nombre, que le presentan, de Giordano Bruno, por ejemplo, ¿no? Giordano Bruno, que le presentan como un mártir de la ciencia, es muy conocido eh, ahora dudo si de las dos series de Cosmos que ha habido, saben que la primera la escribió Carl Sagan y la segunda, este señor, el de Grace Tyson, esto, como es, de Grace Tyson, no sé cómo se pronuncia ujú. exactamente, que es como, se presenta casi como su sucesor, y son los dos igual de charlatanes, es decir, gente que obviamente no lee nada, les escucha, se quedan fascinados, pero claro, cualquiera que tenga dos lecturas dice, pero este tipo, ¿qué está diciendo, no? No recuerdo ahora mismo si es en una o en la otra, se presenta, o en las dos posiblemente, se presenta a Giordano Bruno como si fuera una especie de mártir de la ciencia. Un tío, bueno, que le mataron porque, claro, se atrevió a pensar en esa época que no se podía, ¿no? Bueno, estamos diciendo que esto es ridículo. Además, a él Ujú. en concreto, pues sí, se acabó condenado por hereje, acabó en la hoguera. Gracias a eso se le conoce. Si hubiera sido por sus doctrinas no lo conocería nadie, porque era uno más del montón. Claro, cuando presentan sus hallazgos científicos, lo que te dicen es que él se puso a pensar cómo tenía que ser el universo, a pensar, no a mirar, sino a pensar. Entonces él decía, claro, él dijo que el universo tenía que ser infinito. Y esto está sacado de la serie Cosmos, pero quiero decir, es un poco cómo se procedía, y en esto sí que es verdad. Dice, no, porque es que, claro, si yo me pongo en un muro y tiro una flecha, entonces la flecha llegará a un sitio, ¿no? Entonces yo me voy a ese sitio y vuelvo a tirar otra flecha, y como pasa eso, entonces no hay un límite en el universo, por lo tanto el universo es ilimitado. Fíjate, o sea, decir, partimos de que lo lógico es que el universo sea ilimitado y por eso ya decimos que es ilimitado. Dice, pero ¿cómo es realmente? No me preocupa. No me voy a poner a mirarlo. Cuando teóricamente la ciencia positiva
Debería ser al revés. La ciencia positiva lo que tiene que hacer es observar la realidad. Hay dos cosas. Hay una, bueno, teoría franciscana que vendrá después, o el tema de la voluntad, etcétera, pero yo creo que eso se ha exagerado la influencia. La idea, para mí, lo que más marca estas rupturas es precisamente el hecho de la fe. O sea, la fe católica, no estar sometida a la razón, porque la fe no está sometida a la razón, y sin embargo, la razón y la fe están entrelazadas y se ayudan mutuamente una a la otra, que esto a veces, claro, era muy clásico decir cómo la filosofía ayuda a la fe, pero es que la fe también ayuda a la razón. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, poniendo la necesidad de ver cuestiones que son así, que son positivas, son así. Por ejemplo, antes hemos dicho, la creación del universo. Ya podríamos estar horas porque no se sigue del concepto de creación que sí se puede mostrar por la razón el hecho de que el universo tenga un comienzo temporal. Pero la Biblia dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Hay un dato positivo. Para los que tenemos fe, eso es un dato positivo. Y ese dato te obliga a decir, es que la realidad es así. Es decir, en aquella época era muy difícil, sí, la filosofía en general era realista, pero claro, cuando hablamos de, yo qué sé, los planetas, ¿cómo podemos ser realistas hablando de los planetas si no tenemos instrumentos para observarlos, para conocerlos? Hoy en día los hay, pero en aquella época no. Entonces, en aquella época, pues te podías creer lo que fuera. Por ejemplo, Aristóteles entiende que hay una doble física, que los planetas no son cuerpos como los cuerpos sublunares, que son incorruptibles, que son perfectos, que incluso están animados por un alma, etcétera. Pues lo puedes decir porque parece lógico. Si tú dices todo aquello que se mueve es porque tiene vida y los planetas se mueven, pues la lógica es concluir, lógica además deductiva, es que los planetas son seres vivos. Pero claro, es que no lo son. Pero ¿cómo puedo saber que el planeta no lo es? Pues vete allí y míralo. O fabrica un instrumento que te permita mirarlo. Eso, de por sí, la misma filosofía no llega a esa conclusión. En mi opinión, llega a través de la fe. La fe es la que le dice, ojo, vamos a ver, uno puede ponerse a hacer hipótesis sobre si era más conveniente que Jesucristo fuera varón, si fuera mujer, o fuera un género mixto, o fluido, lo que fuera. La realidad es que Jesucristo era un varón. Y a partir de ahí tienes que pensar. Pero cuando hoy te sale la gente, hoy que esto es una enfermedad que afecta al mundo de la ciencia, pero también afecta a la teología, afecta a todo, tratando de buscar razones para todo, como si todo tuviera que tener una lógica, entonces dice, pues que esto no tiene lógica. Es que las cosas a veces no tienen lógica, las cosas son así. Las cosas tendrán lógica a lo mejor, pero porque Dios, por ejemplo, y esto es una cosa que se llega como conclusión así, pudiendo haber elegido todas estas maneras de hacer las cosas, ha elegido esta. Y posiblemente esa sea la mejor, pero eso no quita que a lo mejor podría haberlo hecho así o podría haber hecho de otra manera. Pero tú no vas a poder deducir por qué Dios ha hecho las cosas así, sino que luego, a posteriori, puedes sacar razones. Puedes decir, pues esto, oye, parece lógico, esto se llaman los argumentos de conveniencia. Era conveniente que esto fuera así, pero que fuera conveniente no implica que Dios estuviera obligado a hacerlo así. Lo ha hecho por pura libertad. Por ejemplo, es conveniente que Dios haya creado el universo. Podría no haberlo creado y no pasa nada. Pero lo que es absurdo es pretender demostrar de la existencia del universo que es necesario que Dios lo ha creado. No, Dios lo ha creado, punto. Este es un hecho, es un dato. Como tal constante científica es esta, como las estrellas son así o las células funcionan de esta manera. A partir de ahí piensa. Fíjate lo que hace la ideología. La ideología va al revés, que es la enfermedad de nuestro tiempo. La ideología trata de buscar una explicación a todo. Y como la realidad no se acomoda a esa explicación, ¿qué hago? Niego la realidad para quedarme con mis razones. Bueno, pues esto es lo que, por ejemplo, empieza a caer a Belardo. Y rápidamente, la misma filosofía, teología medieval, tiene mucho papel ahí San Bernardo de Claraval, por ejemplo, un tipo también muy interesante, pero luego la misma institución universitaria va a decir, no, 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 esto no. O sea, Ujú. en la fe estamos en otro campo. La razón funciona en la filosofía sí, pero porque estamos en un orden de verdades en el que al final tienes que partir de la realidad, tienes que partir de los datos, pero esto sobre todo te lo enseña la fe. Porque, entre otras cosas, si tú empiezas a hacer hipótesis, pues como hacía Giordano Bruno o cualquier otro, diciendo, bueno, pero esto podría ser de otra manera, pues al final puedes acabar metiendo la pata contra la fe, lo cual te lo hacían pagar caro. Si eras muy terco, y estos algunos como este Giordano lo era. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Si hoy, por ejemplo, los científicos, en general, fueran más sensatos en esto, la gente se creería más las cosas que dicen, ¿no? Porque hoy la ciencia se presenta pues una especie de chamanes. Pasa, por ejemplo, con el tema del cambio climático. Por ejemplo, cuando hay cosas que son objetivamente falsas, es que es clarísimo, es que los datos no cuadran. Los datos no son importantes, lo importante es, como a mí me han dicho en algún caso algún ecologista, es que para concienciar hay que mentir. Así.
Claro, cuando tú les pones los datos delante, dices, pero no te das cuenta que esto es mentira. Ya, pero es que mis intenciones son buenas. Entonces, como es bueno, no me importa que todas las predicciones del cambio climático, etcétera, todas, ninguna se haya cumplido, no pasa nada porque el objetivo es bueno. Y que entra cualquiera de las ideologías que quieras, al final cae en esto. Puedo negar los datos, puedo negar los hechos históricos, puedo negar los datos científicos, porque lo importante es la razón. Bueno, pues de esto yo creo, de esta enfermedad hubiera sido terrorífica para la fe, se libra, y para el pensamiento, por supuesto, para la razón, se libra la humanidad gracias a todo ese desarrollo medieval, que lógicamente luego ya en la escolástica posterior, pues ya lleva a llegar a unas alturas enormes, ¿no? Enormes. Pero bueno, perdón por la extensión, pero me parece un tema muy interesante este, creo que no se suele resaltar suficiente. Claro, es primordial mencionarlo para todo este fundamentalismo científico que hoy en día se está desarrollando en las revistas y en los programas de televisión. Richard Dawkins acerca de la existencia de Dios, o Stephen Hawking cuando conversan acerca de esto, pues tratan de darle un punto de vista ateo a la cuestión de que Dios no interviene dentro de la creación del universo o del desarrollo de de la vida humana como tal. Pero es que es importante entender esto. Justo en la ilustración se va a desarrollar todo un modelo científico que es absurdo, es falsísimo. Quiero decir, tienes a Newton. ¿Sabes qué importante es Newton? La mayor parte de las cosas que dice Newton son erróneas. La mayor parte. Es decir, yo que sé, que en el universo hay un fluido que es el éter que lo cubre todo, o que el mismo universo sea infinito, por ejemplo, que son postulados de la física newtoniana y tantísimos otros, hoy en día están todos por los suelos, todos. O sea, ha caído todo. Por la mecánica cuántica, por la relatividad general, en fin, por cantidad de descubrimientos científicos. Decíamos, no pasa nada porque la ciencia avanza, sí, pero hay que entender que en la época de Newton los mismos filósofos tratan de servir, diríamos ya casi como religiosamente a un modelo científico, como diciendo, hombre, no vamos a ponernos a dudar de lo que dice Newton. Yo que sé, por ejemplo, uno de los puntos fundamentales de Newton es que toda la física funciona igual en todas partes. Pensemos que esto ya es el gran problema de Galileo. O sea, Galileo, ¿por qué se le condena? Galileo se le condena porque él está, además de manera totalmente acientífica, rompiendo con un modelo científico, es el modelo de la doble física. Porque claro, en el momento que Galileo empieza a decir que las lunas tienen alteraciones, porque las ha visto con el telescopio, porque esa es la realidad, él está viendo cosas muy, pues imagínate lo que eran los instrumentos entonces, pero está atacando una idea que es la idea de que las regiones supralunares funcionan de una manera distinta que las sublunares. Entonces aparece la idea de una física unitaria, ¿no? Y ese es el gran problema de Galileo, que Galileo en esa parte, digamos, podría tener razón, pero le faltaba ser correcto científicamente, aportar pruebas. Cuando tú te estás cargando un sistema, tienes que demostrar lo que estás diciendo y Galileo no demuestra absolutamente nada. Es más, las demostraciones que pone son totalmente erróneas, pero además con errores tan gruesos que, pero como para reírse de él, cuando en realidad lo que le hacía insultar a sus opositores. Gracias a que la Iglesia le corrigió, se dedicó a cosas que sí que tienen importancia en el mundo de la ciencia, como los grandes descubrimientos de Galileo, que hoy se olvidan, sobre todo el tema de los movimientos, suma de movimientos, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el problema de Newton? Pues que, por ejemplo, no tiene nadie que le chiste y que le diga, oiga, pero que usted está diciendo que esto no, o sea, decir, no se pase, tendrá que demostrarlo y no lo puede demostrar, hay cosas que no. Sí, hombre, las órbitas, la teoría de la gravedad y todas estas cosas parece que funciona, luego ya vemos que el tema de la gravedad, ¿cómo explicas tú que entonces la luz se curve, por ejemplo, al pasar cerca de un objeto masivo? Este tipo de cosas, la física newtoniana no es capaz. Se da cuenta que hace falta algo más. O la idea misma de la infinitud del universo, etcétera. Entonces, cuando en realidad el universo siempre se ha visto como algo finito, ante el infinito divino, más bien porque no se piensa que pueda haber un infinito material, son ideas que en la física, en la lógica clásica, en la física clásica son contradictorias. Pero ¿qué sucede? Que la física clásica aristotélica y también tomista de la doble física queda visto como algo para reírse de ello. Bueno, pues ahora resulta que te viene la mecánica cuántica. Y en la física cuántica te dicen, no, pero es que mire usted, es que hay dos físicas distintas. Una cosa es la física macroscópica, donde las cosas parecen, yo qué sé, pues que si yo tengo un objeto aquí y este objeto es sólido, no entra, no puede pasar, y para pasar de un sitio a otro tengo que pasar por todos los puntos que hay en medio,
Y ahora resulta que la mecánica cuántica se dan efectos como el efecto túnel, que son efectos comprobables, que son efectos que hacen que funcionen, por ejemplo, muchos de los aparatos que estamos usando ahora, por ejemplo, semiconductores, etcétera, donde las partículas pasan de un punto a otro sin pasar por los puntos intermedios. Cosa que es imposible en el mundo físico. Dice, oye, hay una doble física. Hay una física donde reina la indeterminación en el mundo cuántico y una física totalmente determinada que es el mundo macroscópico. Anda, a ver si va a ser que Aristóteles sí que tenía razón y hay una doble física. Porque para Aristóteles es verdad que el mundo que era absolutamente determinista era el mundo supralunar, y quien dice Aristóteles dice toda la ciencia medieval, y el que era indeterminado, el que era donde producían cosas que no se podían predecir, era el mundo sublunar. En una introducción fantástica a toda la lógica, Santo Tomás, en el comentario de los segundos analíticos de Aristóteles, hace una analogía entre cómo funciona el mundo físico y cómo funciona la lógica, que es alucinante. Yo la traduje al castellano y la utilizo para cuando hago introducción a la lógica, para explicar, porque hay nada, en una paginita te hace un panorama de toda la ciencia lógica. Pero claro, yo primero tengo que explicarle a mis alumnos cómo funciona el mundo físico, porque claro, esto no lo entendemos. Dice, no, pues lo mismo que una doble física, hay una doble lógica, una lógica que funciona como los silogismos, ¿no?, que se estudian en la lógica analítica, donde te llegan a conclusiones necesarias, y hay una lógica que es la que hoy se olvida muchísimo, que es también alucinante, que es una lógica donde reina la indeterminación, igual que el mundo, que es la lógica dialéctica, donde damos argumentos pero sin llegar a una conclusión necesaria. Y es donde, por ejemplo, entra la fe o donde entra la opinión, en la lógica clásica, pero que eso Santo Tomás lo ve en esa doble física. Pues en la época de Newton la doble física muere, los científicos hinchados de sí mismos se ríen, ¿no? Es que esos medievales no tenían ni idea. Fíjate que pensarse que podía haber dos físicas, cuando en realidad todos sabemos que solamente hay unas leyes físicas que gobiernan todo el universo. Pues no, no, hay dos órdenes en el universo. Y claro, evidentemente dices, no es lo que decía Aristóteles, no lo es. Pero tú te reías de Aristóteles como hoy nos tendríamos que reír de los newtonianos. Y quizá pasado mañana nos tendremos que reír de los científicos de ahora. Pero es que eso es normal. Porque en el momento que la ciencia se acaba convirtiendo casi en, pues es una demostración de sí misma. Esto también lo han intentado matemáticos, sobre todo en la época de la Edad Media, ¿no? Demostrar todo por la misma razón. No se puede. Al final tienes que llegar a la realidad. La realidad es la base de todo. Y esto es lo que la Edad Media pone clarísimo, con un proceso muy doloroso y que luego se rompe la modernidad. Y por eso luego viene el idealismo, vienen las malas filosofías que rompen esto, dejando la realidad de un lado y negándola, y prácticamente toda la enfermedad del pensamiento que tenemos hoy parte de eso. Las ideologías que al final no entienden que para poder razonar hay que pasar de lo más conocido a lo menos conocido, lo enseña el Santo Tomás clarísimamente, y lo más conocido es lo que tocamos, lo que sentimos, lo que vemos, porque estamos hechos para eso. No estamos hechos para conocer los ángeles. Mi tesina de filosofía va sobre ese tema. Nosotros no estamos hechos para conocer los ángeles, estamos hechos para conocer los entes materiales. La fuerza de nuestra razón es que de lo material podemos pasar a lo espiritual, pero sabiendo que cuanto más nos levantemos, y aquí Kant tenía razón, en esto sí, en otras cosas patinaba, pero en esto sí, cuanto más nos levantemos, menos sobreseguro vamos a estar. ¿Saben la metáfora de la paloma de Kant? La conoces, ¿no? Que está en la crítica de la razón pura. La paloma que intenta llegar a lo alto, sube, 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 pero cuando llega un momento que se queda sin aire, puede batir las alas, pero que ya no sube más, que eso es lo que pasa, ¿no? Porque al no haber densidad en el aire, pues la paloma no sube. Pues, y eso ahí critica la razón, que intenta llegar a sitios donde no puede llegar. Bueno, pues sí puede llegar a esos sitios, en tanto en cuanto sepa que en esos sitios la razón humana no se mueve como en su propio elemento. Tiene que ir con más cuidado y ser mucho más humilde en sus conclusiones, porque la razón humana está hecha para conocer lo particular, lo concreto, lo material. Bueno, un poquito me alargo, pero creo que este tema es importante. ¿Cuál, Más cosas. cuál es la importancia que Santo Tomás le da a la existencia de Dios a través de Aristóteles? Bien, a ver, es un tema que hoy, por ejemplo, sobre todo en el mundo católico, llama mucho la atención. Hay muchos y hay una literatura apologética católica sobre el tema de la demostración de la existencia de Dios muy abundante. A la gente, bueno, si escribes un libro sobre esto, funciona, a la gente le interesa, porque entonces sí, yo voy a poder llegar a un ateo, le voy a poder discutir con él y tal. Bueno, mira, Santo Tomás, por ejemplo, no pretende jamás demostrar la existencia de Dios frente a los ateos. No tiene esa idea, entre otras cosas porque en la época de Santo Tomás no existen los ateos, en Ujú. sentido estricto. Todo el mundo
como pasa con cualquier persona que tenga dos dedos de frente, sabe que Dios existe. La cuestión de Santo Tomás es que dice, hombre, puestos a examinar la doctrina sagrada, por ejemplo, la Suma Teológica, o la Suma contra Gentiles, me es igual, que no está escrita contra ateos, está escrita contra musulmanes en concreto, lo dice, habrá que ver, ¿no? Pero lo dice propiamente, que está escrita contra los mametanos, que llaman ellos. No se trata de mostrar la existencia de Dios, están hablando a gente que ya sabe que Dios existe, demostrar como el que pretende convencer a alguien por la razón, a ver si me explico, ¿no? Porque más bien lo que nos enseña es el valor de fundamentar bien las cosas que ya sabemos. Yo sé que Dios existe, pero ahora lo que llego a descubrir es que esa conciencia que yo tengo de la existencia de Dios, incluso que pueda haber recibido por la fe, no solamente por la razón, tiene una fundamentación racional, científica, filosófica sólida, ¿no? Y entonces es el papel que da. Para Santo Tomás, la demostración de la existencia de Dios, Santo Tomás, una vez más, el teólogo, es lo que se llama preámbulo de la fe. Preámbulo de la fe quiere decir, antes de ponerte a trabajar en la ciencia propia de la fe, que es la teología, doctrina sagrada que llama Santo Tomás, necesito ver qué contenidos mi razón me pone ya como puntos de partida, porque tengo que partir de algo, ¿no? Y entonces parto del hecho de que la razón puede conocer por sí misma la existencia de Dios. Sabemos que Santo Tomás, en la cuestión segunda de la Suma Teológica, plantea estas 5 vías, que son clásicas. No quiere decir que sean las únicas, hay más. Lo que pasa es que, bueno, pues Santo Tomás elige estas 5, que son para él las más claras, con una vez más la filosofía de su época. Eh, Todas hoy se pueden mantener, pero claro, uno de los problemas que tiene esto es cuando uno se pone a leerlas sin conocer toda la doctrina física, sobre todo, porque, claro, a ver, hay toda una polémica en la época de Santo Tomás que viene ya de Aristóteles, que viene a través de Averroes y de Avicena, etcétera, que es la idea de si una ciencia puede demostrar racionalmente la existencia de su propio objeto de estudio. Es una cuestión, porque según la lógica clásica aristotélica, no. Una ciencia no tiene que partir del hecho de que su objeto de estudio existe, bien porque sea algo evidente, porque esté delante, o bien porque otra ciencia se lo demuestre. Por eso, por ejemplo, algunos de ellos, ahora mismo creo que es Averroes, si no me equivoco, porque Averroes es el que vuelve más a Aristóteles en sí mismo, pretende esto, o habría que dudar si lo hace o no. Por ejemplo, él defiende que la demostración de la existencia de Dios es de orden físico, no metafísico. Aunque Dios es un objeto metafísico, es objeto de estudio propio de la metafísica, sin embargo, demostrar que Dios existe no puede ser objeto propio de la metafísica, porque entonces estaría demostrando el objeto de su propia ciencia, lo cual la cerraría en sí misma, sino que es objeto de la física. Por eso, las primeras, sobre todo la primera demostración de la existencia de Dios, y Santo Tomás la pone la primera, porque de hecho la pone como la más evidente, la más clara, que es la del movimiento, es una prueba de orden físico, sobre todo, no de orden metafísico. ¿Qué pasa? Que hoy, obviamente, no trabajamos con la física aristotélica. Para nosotros la física aristotélica se nos queda como una física de orden filosófico, pero lo que dice tiene mucha razón, de todas maneras, ¿no? A veces se quiere explicar como es que una cosa, yo qué sé, todo lo que se mueve tiene que ser movido por otra cosa, porque entonces no conocían la inercia o no conocían no sé qué. No, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un orden de conexión lógica entre las cosas que sabemos que es así. Y entonces nos lleva a esas conclusiones que son necesarias. A mí personalmente, de las vías, la que más me atrae es la cuarta, aunque hoy quizá podría ser mucho más interesante incluso la quinta, ¿no? Las leyes de la naturaleza, ¿no? Que esto es muy llamativo, porque hoy en día, mucho más que en la época de Santo Tomás, somos capaces de hacer descripciones matemáticas de leyes naturales. Y descripciones matemáticas que, por lo tanto, implican, pienso desde un punto de vista lógico, que tiene que haber una inteligencia que las haya marcado, porque dices, oye, que todo sea tan, no sé, tan perfecto, que todo cuadre tanto, me parece que, no sé, hay un documental, se llama Particle Fever, me parece que es, donde hablan de los aceleradores de partículas y cómo tratan de descubrir partículas fundamentales. Está la cuestión aquella del bosón de Higgs y tal. Me acuerdo cuando están en una parte del documental, hace un experimento y un pedazo de acelerador de estos de kilómetros donde van las partículas a velocidades cercanas a la de la luz y chocan unas con otras y tal. Y te dicen, bueno, mira, aquí hay un sensor que nos va a dar un número. Si el número está entre tanto y tanto, entonces la consecuencia será que el universo tal y cual. Y si está, dices, al final, casi la coherencia entera del universo, el mismo físico lo está intentando explicar, obviamente. Primero, sabiendo que ellos mismos son descripciones muy
en fin, de la realidad cuántica o de la realidad, ¿no?, subatómica, que es tan difícil, hay que casi hablar con metáforas, casi como cuando se habla mutatis mutandis, ¿no?, de la esencia divina, casi con imágenes que sabes que son impropias porque vete tú a saber cómo, en fin, me llama mucho la atención, ¿no?, la humildad que pones ante cosas tan pequeñas, ¿no?, tan microscópicas. Dice, si es tanto, toda la coherencia del universo depende de un número, de una constante. Dice, a mí cosa me parece alucinante, ¿no? ¿Cómo? O sea, esta es la quinta vía, ¿no? ¿Cómo al final esto te dice, oye, que alguien que esto lo ha pensado, ¿no? Habría que hablar mucho más filosóficamente de esta coherencia de la quinta vía. En la cuarta es muy interesante también, porque la cuarta va por los órdenes de perfección, ¿no? Este es un tema muy neoplatónico. Es verdad que se pueden deducir muchas de estas cosas de Aristóteles, tanto que Aristóteles es discípulo de Platón y muchas de estas cosas las tiene, ¿no? Pero que a mí me parece impresionante, ¿no? La idea de Dios como ser que es fuente de todo ser, y por lo tanto la existencia de grados en las cosas me llevan a pensar que hay un grado máximo donde están realizadas las cosas, ¿no? Que sería el grado del ser supremo que es Dios. A mí, o sea, me parece de una coherencia grande. Entonces, siempre insistir esto, la demostración de existencia de Dios no la toma literalmente Aristóteles, y pruebas que sí. La prueba primera está tomada de la física. Las demás se pueden considerar de tradición aristotélica, pero en realidad están muy mezcladas con la tradición platónica, ¿no? Y entendidas, por ejemplo, la cuarta, ¿no? Que ya digo, que muchos podrán decir, y se pueden remitir a textos donde los principios, por ejemplo, el del Maxime Tale, que se llama, que son los principios que utiliza en la cuarta, se pueden leer en Aristóteles, pero metafísicamente parece otra tradición. Al menos ese es el consenso. Pero siempre entendiendo que son demostraciones que no están hechas para ateos. Porque un ateo al final te va a decir, pues esto no me convence bien, pues ya está. Es decir, es que hay gente que yo que sé, que se puede convencer de cualquier tontería. El hecho de que tú no puedas persuadir a alguien no quiere decir que tu demostración esté mal hecha. Lo importante es que te persuada a ti. Porque la otra persona perfectamente puede caer, puede negar la razón sin ningún problema. Y dice, es que, yo qué sé, esto lo vemos hoy con frecuencia, ¿no? En discusiones sobre cualquier tema. Yo el tema del debate, el debate como idea de que yo voy a convencer a alguien me parece absurdo, porque la gente puede sentirse muy feliz, como vemos en la inmensa mayoría de nuestros contemporáneos, en la irracionalidad. ¿Cuantísima gente se traga las chorradas de género, por ejemplo? Y son evidentes que son chorradas, sí, pero la gente vive encerrada en un mundo ideal, donde niegan fácilmente la realidad. Pues si niegan la realidad, pues claro que van a negar la existencia de Dios y lo que tú quieras. Y a la vez creerán en la existencia, yo que sé, de Thor o de cualquier otra divinidad pagana o de cualquier otra energía, no sé qué. Es que la gente que es raro, porque luego cree en los horóscopos y no cree en Dios y no sé qué. No es raro. Es que el mundo, el hombre, el ser humano no está, puede perfectamente sustraerse al orden de la razón y convertirse en un bruto y ya está. O sea, Aristóteles esto lo tiene muy claro. Y fíjate que al final, como muchas de estas cosas llevan a la negación del principio de no contradicción, base de la razón y de la realidad, claro, Aristóteles dirá, ¿y qué hago con un tipo que me está negando el principio de no contradicción? Pues, trátale como una planta, porque es que no tiene inteligencia, ¿no? Avicena es bastante más bruto, y la metafísica dice que a uno que niega el principio de no contradicción lo que hay que hacer es molerle a palos para que te diga que el dolor y el no dolor es lo mismo, o déjale sin comer para que te diga que es lo mismo tener hambre que no tener hambre, o déjale sin beber, o préndele fuego para que te diga que el quemarse y el no quemarse es lo mismo. Entonces dices, a ver si, ¿por qué? Porque lo que decimos en la práctica, la gente se mueve racionalmente en las cosas diarias, hacen conclusiones lógicas, se basan en la realidad, pero luego cuando entramos en el mundo de las ideas, hay cosas que a lo mejor no nos interesan tanto, pues entonces ahí nos permitimos el lujo de caer en la racionalidad, ¿no? Entonces Santo Tomás, digo, en última instancia, es preciso filosóficamente por coherencia personal. Es decir, yo tengo que fundamentar mi enseñanza, mi pensamiento o sea, no dar por supuesto que Dios existe porque ya lo creo y ya está. No, no. Voy a esmerarme por demostrarlo bien, sabiendo que esto yo no lo voy a usar para convencer a nadie, sino porque el que tengo que estar convencido soy yo. Yo creo que eso también es una postura de honestidad importante, ¿no? ¿Cómo explica el alma Santo Tomás de Aquino? Bueno, pues el alma es otro preámbulo de la fe. Es verdad que es, bueno, fácil, pasa lo mismo. Pocos habían negado la existencia del alma. Más que la existencia del alma, es más importante fundamentar,
ya contra doctrinas muy antiguas, materialistas, ¿no? La inmaterialidad del alma. Esto sí es más importante. Si hay un problema entre el tema de la materialidad y la inmaterialidad en tiempo de Santo Tomás, que es bastante antiguo, los estoicos, los epicúreos, afirman la materialidad del alma. Hasta cierto punto en Aristóteles es difícil definir en qué orden está el alma. Santo Tomás, por ejemplo, va a desarrollar, y además es uno de sus grandes, digamos, puntos y aportaciones, la defensa de la espiritualidad, al menos de alguna parte del alma. Y cuando decimos espiritualidad, hablamos de separabilidad. Para Santo Tomás, todo lo que es espiritual, todo lo que es inmaterial es separable, que esto es en el fondo, bueno, pues algunas de las notas de la sustancia en Santo Tomás, ¿no? La usía tiene que ser algo concreto y tiene que ser joristos, tiene que ser, ¿no? Separable de lo demás, ¿no? Y para Santo Tomás el alma es separable. Es una sustancia, el alma se entiende como sustancia, pero que es una sustancia que forma parte a su vez de otra sustancia. Entonces es algo nuevo, ¿no? Porque normalmente las cosas o son sustancia o son un principio de la sustancia, pero las sustancias son algo concreto. Dice, no, pues el alma es una sustancia que forma parte de otra sustancia que es el ser humano. Entonces, el ser humano es un compuesto del cuerpo, por ejemplo, en este caso el cuerpo no es sustancia, porque el cuerpo no puede subsistir, el cuerpo después de la muerte, no, pero y el alma sí que puede subsistir. Y ahí toda una cuestión, porque algunos de los pensadores importantes de esa época, como Siger de Brabante y otros de ellos, los llamados averroístas latinos, siguiendo las interpretaciones de Aristóteles de Averroes, a su manera también, porque hay que reconocer que ellos llegan a conclusiones distintas a las de Averroes en muchos casos, niegan el hecho de la supervivencia del alma como algo demostrable racionalmente, ¿no? Y pretenden que lo que dice Aristóteles es que no, que el alma, después del cuerpo, ese de la muerte, simplemente, como es una forma del cuerpo, pues como cualquier forma desaparece y ya está. Deja de informar algo y por lo tanto hay un cambio sustancial. Pero Santo Tomás va a defender que no, y lo defiende además volviendo a lo que estábamos antes, desde un punto de experiencia que me parece alucinante. Santo Tomás, el gran centro de unidad de intelecto contra averroístas va a ser hic homo intelligit. Hic homo intelligit. Este hombre es el que entiende. Es decir, todos tenemos la experiencia de que soy yo el que piensa las cosas y no es, como pretendían los averroístas, un intelecto subsistente ajeno al hombre el que me da las cosas, digamos, masticadas, ¿no? Intelectualmente, es decir, hechas las abstracciones para que yo luego pueda conocerlas. No, esto hay que entrar mucho en cómo funciona la teoría del conocimiento tomista, que no es plan ahora, pero y como inteligente, hay un dato de partida. Yo no puedo negar mi experiencia y mi experiencia es que soy yo mismo el que piensa. No hay alguien que piensa por mí. Entonces, como aquello que piensa intelectualmente necesariamente tiene que estar separado de la materia para poder comprender la materia, para poder hacer este proceso de abstracción, entonces el alma tiene un principio intelectual de totalmente inmaterial que justifica el hecho de que pueda subsistir, ¿no? Porque lo material no puede subsistir si no es en ese estado de compuesto, ¿no? De forma y materia, y sin embargo las formas pueden subsistir por sí mismas, como son los ángeles, etcétera, que son formas puramente intelectuales, por la misma naturaleza de la espiritualidad. Entonces, Santo Tomás, más que la existencia del alma, bueno, que también la demuestra, pero que es una cosa que nadie ponía en cuestión, lo que sí es muy preciso a la hora de afirmar la inmaterialidad del alma, igual que la inmaterialidad de los ángeles. Hay que ver que Santo Tomás será condenado por llegar a las últimas conclusiones al hablar de la inmaterialidad de los ángeles, que metafísicamente implicaba que los ángeles no son multiplicables en número, ¿no? Esto es un tema de metafísica, ¿no? Fuerte. Entonces él defiende, Dios no puede hacer ángeles. Esto es una cosa también interesante, ¿no? Por todo el tema de la omnipotencia, etcétera. Dios no puede hacer ángeles diversos en número de la misma especie. Y esto es una de las proposiciones que en 1277 el obispo Tempier, que es el obispo de París, donde está la Sorbona, condena, junto a otras 200 y pico, muchas de ellas, en concreto esta clarísimamente tomada de Santo Tomás, y que va a llegar, por cierto, al nacimiento del tomismo, para defender estas doctrinas tomistas. Y me parece alucinante porque dices, la coherencia de la realidad es tal que Dios no puede ir contra ella. Dice, hombre, si Dios es el creador, puede hacer lo que le dé la gana. Podría pensar, por ejemplo, un franciscano. Dice, no, no, no. Dios en el fondo está ligado a la ley de la razón. Dios es razón. Y recordando aquel famoso discurso del Papa Benedicto XVI en Ratisbona,
y imperdible, o sea, quien no lo haya leído lo tiene que leer, donde cita esta expresión del emperador Miguel II Paleólogo contra un sabio musulmán. Obrar contra la razón es contrario a la naturaleza de Dios. Y esto es otra de las cosas que está ahí, ¿no? En ese punto. Entonces, Santo Tomás, en todas estas cuestiones, es consciente de eso, de que en el fondo, al estar defendiendo la razón, está defendiendo el actuar de Dios. Es que Dios no actúa contra la razón. Haber hecho, como pretendían, por ejemplo, los franciscanos, San Buenaventura, ángeles con un, ¿cómo lo llamaba él? Una materia, no, no era, yo lo llama, no sé si ahora mismo no recuerdo si la expresión era cuerpo espiritual o materia espiritual, es un absurdo. Dice, materia y espíritu, no. Es decir, son dos cosas distintas, ¿no? No, es que de esta manera no, de esta manera justificas que estás pensando mal, pero no. Ahora es que entonces dirás que Dios no puede hacer tal cosa. Pues no, Dios no puede hacer un círculo cuadrado, Dios no puede hacer ángeles múltiples en número e iguales en especie. ¿Cómo depende la habilidad de la voluntad en Santo Tomás de Aquino? La voluntad y la... Vale, y bueno, tenemos el tema La de la... bondad. de- ¿Perdón? No, prosiga, prosiga. No es que no sé cuál es la pregunta exactamente, repítemela, por favor. ¿Cómo depende la bondad de la voluntad en Santo Tomás de Aquino? Vale, ok, la objetividad, vamos a decir, ¿no? Bien, a ver, Santo Tomás, en esto también, lógicamente, es muy seguidor de Aristóteles, pero luego desarrolla su propia, podríamos llamar psicología, ¿no? En cuanto a el desarrollo de las potencias del alma, ¿no? Y él opta dentro de la misma tradición aristotélica que lo afirma con toda claridad, por hablar de estas dos potencias, la inteligencia y la voluntad, son las dos potencias superiores del alma, de las cuales la superior es la inteligencia, ¿no? Y esto es un punto que, bueno, puede ser problemático, ¿no? Porque, claro, en la doctrina cristiana, la virtud más importante es la caridad, y la caridad, en sentido estricto, reside en la voluntad. ¿Cómo va a ser entonces la inteligencia superior? Bueno, esto Santo Tomás tiene, en fin, tiene que enseñarlo y tiene que demostrarlo, etcétera, etcétera. Pero claro, ahí está bebiendo de Aristóteles, sobre todo que para él, la misma naturaleza divina, no se rige tanto por la voluntad, sino por el intelecto que se piensa a sí mismo, ¿no? El pensamiento que se piensa a sí mismo. Entonces, la voluntad y la inteligencia, por lo tanto, en el fondo son dos potencias de la misma realidad y están entrelazadas, ¿no? La cuestión es que son dos potencias que tienen como objeto lo mismo, porque las dos tienen como objeto el ser, que esto es muy importante, quizá llegando a lo que preguntas, considerado en dos aspectos distintos. El bien, o sea, la verdad que es el ser en cuanto se adecua la realidad al intelecto, que puede ser tanto el intelecto humano como el intelecto divino, ¿no? El ser que es comprensible, que es inteligible, que puede ser entendido y por lo tanto uno puede unirse a ese ser y de alguna manera absorbiéndolo, ¿no? Porque al final la verdad es la capacidad, es el ser en cuanto que puede ser incorporado a mí, puede ser traído hacia mí y por eso el conocimiento al final es una información que utilizamos incluso esa misma idea de la información, porque es la información de las especies intelectuales en mi entendimiento paciente, ¿no? Entonces, con eso el ser es incorporado a mí. Yo crezco cuando adquiero ese conocimiento de la verdad y qué es el ser. Y el bien es el ser, pero en cuanto se convierte en fin, es decir, en cuanto me atrae a mí. Pero las dos cosas, la verdad y el bien, como trascendentales del ser, son el ser contemplado según de qué manera. Y como puedo hacer esas distinciones, y es verdad que hay otros trascendentales del ser, el unum y el pulcrum, que del que Santo Tomás no habla demasiado, y si quieres cortamos Claro, o sea, retomo la explicación. claro, claro. Espero que me mandes el enlace. Bueno, entonces estábamos diciendo esto, ¿no? Que al final, tanto el objeto de la inteligencia como el objeto de la voluntad son el ser considerados en distintos aspectos, porque la verdad y el bien son trascendentales, son propiedades trascendentales del ser, por lo tanto es el mismo ser, se convierten ambas con el ser, no la una en la otra, es decir, el bien y la verdad no son convertibles en sí mismas porque son aspectos distintos, le añaden
una noción intelectual, no real al hecho, al ser mismo, pero sí son convertibles con el ser, ¿no? Entonces, en el fondo, el objeto, digo, es el mismo, pero en cuanto que podemos entender eso, que el ser, o sea, perdón, que un ente, en este caso un ente que tiene esa espiritualidad, incluso, bueno, los que no, también en el fondo hay estas potencias en los animales o incluso hasta en las plantas, ¿no? Pueden tanto aprender algo como pueden lanzarse o como pueden perseguir un fin, ¿no? Entonces, cuando aprenden algo, esto es la inteligencia que trata de adquirir el conocimiento o la voluntad que se lanza hacia un fin, ¿no? Y entonces las dos tienen cosas muy parecidas. Entonces, por ejemplo, cuando Santo Tomás se pregunta, que es una cuestión, ¿no? ¿La voluntad lo quiere todo necesariamente? Se pregunta. Porque claro, si todo lo quiere necesariamente, el hombre no sería libre. Entonces hay que ver el tema del libre albedrío. Y cuando va a explicar esto, lo que dice Santo Tomás, pues no piensa en la inteligencia. La inteligencia tampoco entiende todo necesariamente. Hay cosas que sí. Hay cosas que uno, digamos, la inteligencia es que no las puede negar. Que 2 y 2 son 4, por un ejemplo que a lo mejor matemático pondría muchas pegas, yo qué sé, pero 2 y 2 son 4. Ahí no hay duda ninguna, está clarísimo. Entonces, hay cosas que la voluntad las quiere de esa misma manera, las quiere necesariamente. Pero luego hay cosas, pues, por ejemplo, o bien porque son opinables, en el sentido de que uno no tiene todos los datos para saber si algo es verdad o no es verdad, entonces cabe la opinión, o porque en sí mismo hay una cierta indeterminación en las cosas. Por ejemplo, cómo comportarse de manera prudencial en un momento concreto. Dice, y estoy hablando desde el punto de vista racional, pues ahí podemos entrar a la discusión, ¿no? Pues a mí me parece que es mejor hacer esto, pues a mí me parece mejor que es hacer lo otro. Pues la voluntad a veces también cae en esa cuestión, porque hay bienes que no son evidentes por sí mismos, haciendo una analogía con el entendimiento, y por lo tanto ahí pues la voluntad pues tiene que ver y entra dentro del tema probable, por ejemplo, en lógica se llama, ¿no? la probabilidad como esa, digamos, ausencia de necesidad, pero que, bueno, pues hay una cierta inclinación más hacia una cosa que la otra, entonces la voluntad tiene sus inclinaciones, la voluntad pues está afectada también, lógicamente, como nosotros somos seres también corporales, por otros elementos más bajos, como es la sensibilidad, ¿no? Las potencias que se llaman afectivas o apetitivas, más bien, no son solamente la voluntad, tenemos afectos también, ¿no? Igual que tenemos sentidos, ¿no? En el caso de lo contrario, de ese traer cosas afuera, ¿no? Entonces, a mí me parece Aristóteles, claro, bueno, perdón, Santo Tomás, pero siguiendo toda esta tradición, desarrolla, ¿no? Toda esa doble dimensión de cualquier ente que tiene vida, como lo que es lo apetitivo y lo sensible e intelectivo, y es muy coherente. Entonces, la voluntad y la inteligencia al final son dos potencias del mismo alma, tienen un objeto igual, pero considerado en distintos sentidos, y por eso si uno quiere, a la hora de explicar el fin último del hombre, es una de las cosas fundamentales en Santo Tomás, claro, para Santo Tomás el fin último del hombre va a ser ver a Dios, ver a Dios en cuanto a un conocimiento, como se puede ver a Dios, que es obviamente un ver intelectivo. Y lo voy a explicar sobre todo desde el punto de vista intelectivo, pero entendiendo esto mismo. ¿Por qué? Porque ese conocer a Dios va a ser un conocimiento en el que Dios informa el alma de alguna manera, que decir, actúa como especie intelectiva, es lo que es la visión beatífica, eh, mm, y en cierto sentido se hace objeto de conocimiento. Eh, Todo esto también sería para explicarlo mucho. Pero claro, aquí queda incorporado casi por sublimación la idea de la voluntad, porque es objeto de conocimiento y de amor. Santo Tomás no entra tanto en esto del amor, pero obviamente va unido. Lo que pasa es que por la manera como nosotros conocemos a Dios, que es, pues eso, una información, pues parece que responde más a la inteligencia, pero en realidad, pues aquí es donde la inteligencia y la voluntad, digamos, de alguna manera se encuentran, ¿no? Y esto también es toda una tradición grande, ¿no? En cuanto a que no se puede amar lo que no se conoce, etcétera, etcétera. O sea, que vemos que hay cosas que van unidas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí entra ese orden entre la inteligencia y la voluntad también es muy importante, ¿no? Porque ya digo, el que Santo Tomás insista en que la inteligencia es superior a la voluntad, en cierto sentido, en otros sentidos no, pero en cierto sentido sí, es muy importante. Más que nada porque la tradición contraria, la voluntarista, va a insistir en la superioridad de la voluntad y esto tiene efectos nefastos que estamos experimentando hasta hoy, del orden de ideologías políticas, filosofías totalmente desviadas, etcétera, ¿no? Que son los voluntarismos. Este tema ya sería, yo creo, demasiado largo quizá para esta charla. Eh,
¿Usted qué obra recomendaría para el estudio de Santo Tomás de Aquino? Bueno, a ver, pues venga. Hay clásicamente, uno de los que se recomienda es Gilson, el tomismo, muy fácil de encontrar, incluso, bueno, pues está en PDF, está ahí traducción española. Yo creo que, siendo que Gilson, pues es un historiador de la filosofía, vamos a decir, es alguien que expone no solamente a Santo Tomás, de hecho, de Gilson quizá lo más importante es las descripciones de San Buenaventura, que se ha estudiado menos o quizá de esta manera, ¿no? O de algunos otros filósofos medievales. Desde luego la presentación que hace Santo Tomás es muy buena. ¿Quién hace muy buena presentación también de Santo Tomás? Digo, más así para introducirse, Chesterton, pero más que está eh, reconocido casi de manera, pues eso, dice que la introducción de Chesterton sin ser el filósofo, efectivamente, grande Santo Tomás de Aquino. Igual, fácil de encontrar esa obra. Eh, pues yo creo que atina muy bien en muchas de las cosas. Tengo por aquí me parece que es Piper, y esto también está editado, hay una introducción también al tomismo de Piper bastante buena, que es un gran filósofo tomista. Eh, Se puede leer a Torrell, la vida, Santo Tomás, su vida y su obra, está en francés y en inglés, no creo que esté en español, pero no, de hecho no está en español, pero es bastante bueno. Eh, ¿Qué más se puede leer así está haciendo también creo que es Edward Fesser, me parece, está haciendo cosas buenas también, tiene una Aquinas, pero da igual también en inglés, pero bueno, es más fácil conocer inglés quizá que francés y ese es bastante bueno. Es decir, hay ahora bastante divulgación, sobre todo para introducirse en el mundo del tomismo. Ya digo, clásico, Gilson es muy clásico, pero bueno, estos otros que hemos citado yo creo que también pueden ser interesantes. Chesterton, muy recomendable siempre. Además, bueno, pues eso, con el estilo suyo, tiene escenas memorables. Chesterton tiene un punto donde habla, por ejemplo, sobre el tema de la necesidad, a mí me parece otra de las cosas fundamentales de Santo Tomás, la necesidad de rebatir a los adversarios con razones que ellos mismos puedan aceptar. Que Santo Tomás, pues eso, debate en cierto sentido, con los musulmanes, ¿no? Porque él tuviera debates con musulmanes, sino porque escribe obras para musulmanes y él es muy coherente a la hora de, yo escribo un musulmán, entonces no le voy a citar la Biblia. La Biblia católica en el sentido preciso, porque sí le puedo citar la escritura en general, porque entiendo que él tiene una tradición religiosa común, que cree en Dios, etcétera. No voy a perder mucho tiempo en demostrar la existencia de Dios, pero sí cosas, ¿no? Pero desde razones que él pueda aceptar. Y bueno, esto sobre todo se ve en este de Unitate Intelectu contra Averroístas. Ahí Chesterton, por ejemplo, en ese capítulo donde habla de este libro, ahí se enciende, ¿no? Chesterton empieza a decir, pues eso, como a Santo Tomás, que le llamaban el buey mudo, ¿no? Burlándose de él sus compañeros, un tipo enorme y muy calladito, ¿no? Dice que ahí bramó y su bramido llenó el mundo, una cosa es su mugido, ¿no? Porque cuando sacude a Siger de Brabante y compañía, lo hace con palabras bastante gruesas. Y entonces él cita, por ejemplo, dice con esto, recuerda a otro que podríamos llamar filósofo de su época, aunque no lo era, que era San Luis, rey de Francia, amigo de Santo Tomás, lo hemos celebrado hace unos días. Y dice que, atribuye a San Luis una cita, no sé hasta qué punto es histórica, ¿no? Que dice que él decía que con un sarraceno, o sea, con un infiel musulmán, había que debatir o usando la razón o metiéndole la espada hasta la empuñadura. Decía, sí, dice, y eso es filosofía, ¿no? O sea, que no, tú no vas a hacer yo qué sé, por eso, utilizar argumentos que él no puede entender. Entonces, no debatas directamente, pégale un espadazo, ¿no? Pero si te vas a poner a debatir, utiliza la razón. ¿Por qué? Porque es el punto común, ¿no? Y esto es importante, porque hoy cuando entramos en debates a nivel público, pues hay que saber qué razones puede entender el adversario. Yo tengo un articulito que se llama La ideología de género y el oficio del sabio, me parece que se llama en mi blog, Ujú. escrito ya hace bastante tiempo, donde yo, por ejemplo, hablo de cómo debatir, por ejemplo, con alguien que mantiene ideología de género. O sea, que mantiene ideología de género, como cualquier ideología, te está negando la realidad y a la vez está negando la razón, está negando el principio de no contradicción. Entonces, ¿qué sucede? Que dice, no, es que vamos a hacer un debate sobre ideología de género. No pierdes el tiempo. Ahora, ¿hay alguna estrategia, digamos, racional? Y yo digo, sí, pero es una estrategia muy bestia. Antes he citado, ¿no? Lo de Avicena de dar palos. Digo, no se trata de darle palos a nadie, pero, por ejemplo, en España
hay una asociación, se llama la Asociación Actoir, que con el tema de ideología de género hizo un autobús que iba por las calles con una frase muy simple pegada, ¿no? Ujú, Los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. Una cosa, en fin, ¿quién podría discutir una evidencia científica de ese orden? Y sin embargo, lo que pasa con ese autobús es que le han tirado pedradas, lo han intentado quemar, los políticos han dicho aberraciones contra eso y dice, oye, ¿y de dónde sale esa violencia? Esa violencia, evidentemente, ¿por qué? Porque estás tocando la fibra sensible de la ideología, ¿no? Que es precisamente ponerles la realidad delante. Entonces, bueno, es una estrategia válida también. Es decir, o sea, yo no le puedo explicar las cosas, porque esa persona está tan deformada ujú. mentalmente que una persona que mantiene ideología de género opina, no, dice, entonces, o le tratas como una planta, que decía Aristóteles, oye, o lo que puedes hacer es ponerle la realidad delante. Casi diríamos con Avicena, sacúdele con la realidad, ¿no? Un poquito más violento era con este tema. Pero la consecuencia no va a ser que tú estés haciendo un acto de violencia contra él, porque no lo es. Él pretenderá que sí. Ellos dicen, no, es que sacar este autobús es un acto de violencia contra la gente que piensa que las niñas pueden tener pene y los niños vagina. Entonces, esto es violento. Dice, no, la violencia la está subiendo objetivamente el autobús, está tirando pedradas, le está reventando las ruedas. Es decir, es poner la realidad delante para sufrir la violencia, que es una cosa un poco curiosa, pero sería una manera de mostrar. Quizá porque ante algo tan grotesco, sí que puede haber gente que diga, oye, aquí algo, a lo mejor algo falla. A lo mejor esto de género no tiene tanto sentido cuando resulta que ante una cosa tan evidente no nos ponemos a hacer un debate racional, sino que lo que hacemos es matar al que tengo delante. Entonces yo decía, pues a mí me parece coherente. Me parece incoherente, por ejemplo, citarle la Biblia a un ideólogo de género, salvo que él diga ser católico, entonces sí lo puedo hacer. Si me viene una monjita, que las hay, que está envenenada por la ideología de género, dirá, mire, aquí tienes esta cita bíblica, este documento de la iglesia, este tal, porque se entiende que eso lo acepta como autoridad. Pero Ujú. ante alguien que realmente esté metido en ese mundo, que por tanto no puede ser católico, pues entonces yo en última instancia digo, mira, o no pierdo tiempo discutiendo con él o eso. Yo creo que Santo Tomás, perdón, Chesterton en su biografía, ese espíritu tomista lo manifiesta muy bien en ese capítulo en concreto. Chesterton, hablando de la obra, de la biografía que escribe sobre Santo Tomás, es muy, muy extensa y muy, va quirúrgicamente definiendo cada una de las etapas de Santo Tomás de Aquino en su evolución en cuanto al Además pensamiento filosófico. es Ujú, filosófica. Él no se preocupa tanto de la vida, se preocupa ujú, del pensamiento, porque la escribe después de la que hace sobre San Francisco, también muy buena, de San Francisco ujú. así de Chesterton, y lo que cuentan es eso, que él realmente no conocía a Santo Tomás, lo que pasa es que pidió a su secretaria le llevara una pila de libros sobre Santo Tomás, se los leyó y entonces escribió eso. Y la gente Ujú. se quedó asombrada de alguien que no es profesional de la filosofía, de teología, que no es un historiador de la... sin embargo, hubiera atinado tan bien en el espíritu de la filosofía atomista. Por eso a mí me parece una obra muy recomendable. Aparte, Gilbert K. Chesterton, uno de los escritores o escritores más importantes que en defensa tanto del Imperio Español, de la Iglesia Católica, Uh -huh. frente a lo que acontecía en aquella época, entre siglo XIX y siglo XX. Defensor de la realidad, y con eso, es que casi con eso vale. En el momento que tú, y lo hacía con pasión, defiende la realidad tal como se experimenta, tal como se. Pues claro, evidentemente tenía que ser alguien que defendiera el bien, que defendiera, por lo tanto, a la Iglesia y a España, y que defendiera también, pues eso, la teología católica. Si es que es así, es normal. Claro, frente a lo que acontecía en Inglaterra o en el Imperio Británico en aquel entonces de los anglicanos. Pero, prosiga, prosiga. No, no, es correcto. No solamente eso, sino todo el mundo de la teología liberal, del pensamiento, pues donde se estaba gestando las tonterías que vemos ahora. Que decir, si, por ejemplo, un amigo suyo y contemporáneo que es Luis, ¿no? C.S. Luis, que escribe ese libro sobre la abolición del hombre, que es un librito pequeñín, es un ensayito muy pequeño, si uno lo lee uno dice, es que esto es lo que estamos viendo hoy, y está escrito en esa época, a principios, la primera mitad del siglo XX, y es lo que estamos viendo hoy. ¿Alguna otra obra que usted quiera agregar eh, Sobre Santo Tomás. sobre Santo Tomás? No sé, hombre, el que ya esté muy metido en el mundo filosófico y quiera algo más científico, hay una, se llama, es que lo tengo por ahí, bueno, es Tommaso de Aquino, nada más, de Porro, que es un historiador, el único que está en italiano, yo no sé si traducción, que es una especie de perfil filosófico, ¿no? Porque ya decíamos,
Santo Tomás. Es difícil separar la parte filosófica de la teológica, a pesar de que tiene obras estrictamente filosóficas, como el de Unidad de Intelecto, o de Motu Cordis, o el de Eternidad de Mundi, pero claro, el que se trata de hacer un perfil filosófico en tiempos modernos, a mí me parece con bastante éxito, es este Porro, creo que es Giovanni Porro, no me acuerdo ahora mismo, y ese está en italiano, ¿no? Por ejemplo, ya para alguien que tenga un poquito más de eso, siendo obras también de introducción y generales sobre Santo Tomás. Queremos agradecer que haya aceptado la invitación a Cosmonautas Filosóficos. Está invitado a conversar sobre otros temas tan importantes y agradezco esta excelente conversación que hemos tenido y exposición. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes. No de nada.